Utopía Radio TV. Utopía Radio TV. Utopía Radio TV. Voces de la Boca de Piedra, en Utopía Radio 99.1 de tu FM. Mi pueblo como siempre al viento grita. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces del Papel, escritores que inspiran. Estamos teniendo un poquito de fallas técnicas, por eso es que si se nos va la señal, no se asusten que nosotros regresamos y volvemos con ustedes, pero estamos listos para la interacción aquí en Facebook, en Utopía Radio TV, y también recuerden que pueden sintonizarnos en el 99.1 de FM y a través de la aplicación Utopía Radio y de Seno Radio también. Estamos al aire gracias a la Dirección General, Edición y Montaje de Enrique Durán y a la Subdirección de Magdalena Santana. Como les menciono y les repito, estamos en Tecámac, Estado de México, con un tema muy importante. El día de hoy tendremos a una autora veracruzana, pero antes de presentarla, me encantaría que vieran este pequeño videíto en torno al tema de la educación en México. Ok, vale. Como les decía, bueno, ella es Minerva Flores Hernández, es también una autora perteneciente, al grupo de autoras Wow. Ahorita se va a presentar con nosotros porque miren, ella creció en un entorno donde la educación florecía como un pilar fundamental. Desde pequeña, ella descubrió una fascinación por compartir su pasión por el conocimiento con las nuevas generaciones, y esta fascinación la llevó a formarse como profesora de educación básica en la Benemérita Escuela Normal de Jalapa, Enrique C. Rebsamen, que por cierto también todo esto nos los comenta en su libro, en su primer libro y en el segundo, que ambos se llaman Voces del Pasado. Pero bueno, el primero dice que son relatos históricos y misterios ocultos de una escuela mexicana, y el segundo, con el mismo nombre, Voces del Papel, pero el subtítulo tiene Gritos de Libertad. Son temas pues muy interesantes para México y para la educación. Y como les decía, vamos a este pequeño videíto sobre la educación en México y volvemos para platicarles más de la experiencia de Minerva Flores Hernández. La educación en México es un tema central en el desarrollo social y económico del país. Se estructura en varios niveles: educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación básica es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas. Aunque ha habido avances significativos en la cobertura educativa, persisten desigualdades importantes, especialmente en áreas rurales e indígenas. Otro desafío es mejorar la calidad educativa, incluyendo la actualización de planes de estudio y la formación docente. El abandono escolar sigue siendo un problema, especialmente en los niveles de secundaria y media superior, debido a factores económicos y sociales.
En los últimos años ha habido varios intentos de reforma educativa con enfoques en la evaluación docente, la mejora de la infraestructura escolar y la inclusión de nuevas tecnologías en la enseñanza. Sin embargo, estas reformas han sido objeto de controversia y debate político. La educación en México sigue siendo un área de gran interés y un motor potencial para el desarrollo del país. Bueno, espero que sí se haya visto bien porque aquí en mi pantalla no pude apreciarlo, pero de cualquier manera, como les comentaba, la educación en México y este tema tan importante es el que tocaremos el día de hoy. Y volviéndoles a hablar de la autora Minerva Flores Hernández, ella nos comenta que su compromiso con la excelencia la impulsó a reforzar su práctica educativa con diversos cursos, talleres y congresos a nivel nacional. Además, que obtuvo el más alto nivel en los exámenes de carrera magisterial, que es un logro pues que refleja su dedicación, su amor también y constante búsqueda de la superación profesional. Su trayectoria docente ha sido pues muy vasta y enriquecedora y ha tenido la oportunidad de trabajar como profesora en diferentes escuelas primarias, tanto diurnas como nocturnas en la ciudad de Córdoba, Veracruz, dejando una huella imborrable en la vida de sus alumnos. También ha asumido cargos de subdirectora y directora, poniendo en práctica sus habilidades de liderazgo y gestión educativa. Su pasión por la educación no se limita al aula. Ha participado en diversos eventos como asesora en congresos infantiles, concursos de oratoria, declamación y teatro infantil, impulsando el desarrollo integral de los niños y jóvenes. Además, también es declamadora, conferencista internacional y escritora, como les repito, autora de los libros Voces del Papel, Relatos históricos y misterios ocultos de una escuela mexicana y Gritos de Libertad. Estas obras que nos invitan a los lectores a conocer la historia y la cultura de Hispanoamérica a través de un viaje fantástico por el tiempo y por el espacio. Bienvenida, Minerva Flores. ¿Cómo estás, mi querida Mine? Hola, Suni, es un placer, un gusto estar aquí contigo. Bueno, mi libro se llama Voces del Pasado, pero pues también, o sea, Voces de Papel, está hermoso el título. Mira, ahí me confundí porque mi programa se llama Voces del Papel y tu libro Voces del Pasado y ahí se me cuatrapeó el cerebro, pero Voces del Pasado se llaman sus libros, Relatos históricos y misterios ocultos de una escuela mexicana y Gritos de Libertad. Fíjate que lanzaste primero uno que es Voces del Pasado, Relatos históricos y misterios ocultos de una escuela mexicana y quisiera, por favor, que nos platicaras y nos dieras un adelanto a los que no lo han leído, porque quiero en primera pues que les digas el contexto. ¿Cómo empieza este libro con este gran descubrimiento y este gran hallazgo que hubo en la escuela en la que tú eras la directora? Bueno, cuando yo tomé el cargo de dirección en esa escuela, llega en los espacios educativos a hacer pues, una reforma al edificio, porque es un edificio desde el año de 1680, más o menos 1700, y empiezan a hacer un cambio para ampliar un aula. Cuando están abriendo los cimientos, todo esto, empiezan a encontrar artefactos arqueológicos muy interesantes, primeramente de la época colonial. Nuestra dirección se empezó a llenar de botellas, de vajillas, de pues tazas, platos, todos estas cosas que tanto nos emocionan. Llegó la prensa y tomaron fotografías, pero ellos siguieron cavando porque querían hacer los cimientos fuertes, querían ver hasta dónde podían hacer los cimientos, y llegan hasta los caminos que transitaban las tribus prehispánicas, ¿sí? Y ahí encuentran vasijas de esa época, de la época prehispánica. El arqueólogo Flores Miranda
Fernando Flores Miranda, dice que es un hallazgo único, que la primera vez que se encuentra pues tantos vestigios arqueológicos en el centro de la ciudad de Córdoba. Se han encontrado a las orillas, es más, ahí tenemos unas pirámides que cuando ustedes hagan su visita a la ciudad, tenemos en las orillas tenemos un centro con pirámides, pero en Córdoba, en la ciudad, pues no había algún vestigio, hasta que empieza a salir todo esto. Y todas estas, cosas tan maravillosas, no teníamos nosotros lugar donde ponerlas. Tuvieron que llevárselos al Museo de Palmillas. Es un lugar que está cerca de Córdoba, pero que no se encuentra en Córdoba. Está cerca de la ciudad, pero no en Córdoba. Ok, ¿nos repites el nombre de la escuela de la que tú eras directora? Antes se llamaba El Cantonal, si no mal entendí, pero ¿tu nombre cuál es? Bueno, las escuelas anteriormente, las escuelas del estado de Veracruz que que formaban en cada cantón, eran escuelas cantonales. Ujú. Entonces, eran escuelas principales y esta era una escuela cantonal. Y todavía, si tú llegas a Casuni y preguntas cuál es la escuela cantonal, te llevan a esa escuela. El nombre de la escuela es Francisco Hernández y Hernández. Y Hernández, exactamente. Francisco Hernández y Hernández, pero pues hay 18 escuelas cantonales en todo el estado de Veracruz. Son las escuelas que pues son las principales. Entonces, es maravilloso todos esos vestigios arqueológicos encontrados en este lugar. Y fíjate qué importante, porque en tu libro justo nos mencionas todo este trayecto desde que no era nada hasta llegar a este nombre del que ahora forman parte, todo, cómo se constituyó primero el jardín de niños, la primaria. O sea, está muy interesante, no me quiero adelantar, pero sí quiero preguntarte en qué momento después de estos descubrimientos a ti te motivó escribir un libro, o quién te dijo que lo hicieras o cómo surgió la idea del libro. Bueno, Suni, muchas veces lo he dicho, en el momento en que yo estaba con la responsabilidad de la dirección, no me era posible escribir, tenía tantas problemáticas por resolver, y una de ellas, pues, era terrible, ya que había un fraude en cuestiones de dinero y nos habían dicho que la obra ya no se iba a realizar, que se iba a quedar así. O sea, todo eso que habían hecho, que nos iban a dejar todo tirado. Teníamos 250 niños que se iban a quedar pues sin escuela, o sea, se iban a quedar en los pasillos. Y teníamos que resolver este asunto, habría que ir a ver las autoridades para que terminaran esa construcción. Yo guardé todos estos entrevistas con las personalidades, con el gobierno, con el presidente, con el gobernador, con el alcalde. Los fui guardando y pues las fotografías. No, en ese momento yo no tenía idea de que se fuera a hacer un libro, pero pasó algo de tiempo, se acerca a mí un señor que yo estimo mucho, don Alfonso Hernández, que es intendente de la escuela, una persona muy culta, es autodidacta, y me dice: maestra, tengo en mi casa 2 cajas grandes con documentos de la escuela que pertenecen al archivo de la escuela. Le dije: bueno, don Alfonso, ¿qué están haciendo las cajas de Claro.
de la escuela en su casa, si son de la escuela. Y dice, mire maestra, la directora anterior quemó todo lo que estaba en la dirección, dice fotografías, documentos, todo lo que ella encontró que ya no, ella decía que ya no tenía validez, ya no tenía pues, razón de ser para ella. Ujú. Todo eso lo quemó, dice, sacó las cajas y las quemó. Dice, yo quise salvarlas, pero ya no pude rescatar todas. Y lo que yo pude llevarme, lo tengo en mi casa. Dice, pero he visto que a usted le gusta mucho leer. Dice, y quiero regresarlas para que las lea. Dice, pero tenemos, o sea, hay un problema. Dice, el problema es que están muy delicadas, son unas hojas muy, dice, casi, como dicen, como papiros, dice, porque son de 1795 Wow. a 1945, lo que él pudo rescatar. Dice, son unas hojas muy delicadas, la mayoría está en letra cursiva, hay partes que no se pueden transcribir, o sea, les cuesta, faltan letras y a lo mejor está una contestación, pero no está la otra parte. Dice, no sé si a usted le sirva. Dice, quiero que las lea. Digo, bueno, está bien, tráigamelas. Me las lleva y estaba, bueno, yo allí fui directora 7 años, Uni. Ah, Fueron 7 años. Durante esos 7 años, pues daba una revisada, pero yo no podía leerlas totalmente porque tenemos que resolver más problemas, o sea, muchos problemas de situaciones educativas que hay. Y vino lo que es nuestro descanso obligatorio a fuercita, claro, el COVID. de COVID. El COVID. El COVID, entonces, como, pues, directora del plantel, yo ya no tenía que pasar a salón por salón, sino que tenía una pantalla y pues revisaba el trabajo de mis compañeros por medio de la pantalla y mi labor había disminuido mucho, ya que pues no me podían mandar a los niños, no sabía, o sea, los niños no había problemas de padres ni nada, porque era todo por pantalla. Sí. Me traje una de las cajas y en mis tiempos libres fui separándolos cronológicamente. Después de cronológicamente, intentar averiguar qué estaba diciendo. O sea, qué decía cada hoja, cada momento. Es algo maravilloso, algo, la verdad, increíble, una aventura y pues una aventura que yo no sabía por dónde empezar, Suni, porque eran 1000 y tantas hojas y dije, ¿y ahora qué hago con tantas hojas? Ya, o sea, cuando ya estaban separadas, traducidas, porque no creas que me tardé unos meses, me tardé como, no sé, 2, 3 años en estar leyendo, estar separando. En eso ya vino mi situación de que me jubilé y me retiro, pero pedí permiso al director, le dije, me llevo 2 cajas que son de la escuela, yo no me voy a quedar con nada, pero quiero, voy a escanearlas y quiero seguir leyéndolas. Ah, sí, pues, o sea, tú escanealas y tú míralas, obsérvalas y dice, y ya, o sea, me enamoré totalmente de esos escritos. Cuando estaba ya totalmente enamorada de los 1100 hojas, llega una amiga muy querida mía, mi subdirectora, y me dice, maestra Mine, porque
Teníamos también la situación de que durante el COVID, los padres de familia pues no habían dado las aportaciones, el gobierno no nos había apoyado, la escuela estaba muy mal, no teníamos ningún ingreso, los padres pues al no haber asistido los niños no había dónde. Y dice, maestra, dice, es triste saber que una escuela tan importante esté en en tan malas condiciones. Y le digo, mira, yo ya tengo mi acuerdo, así se, bueno, el acuerdo es el papel para que te retires. Digo, pero antes de que yo me retire, voy a ir a hablar con las autoridades para ver de qué manera, digo, de que volteen a ver la escuela, tienen que voltear a verla, tienen que ayudarla. Y fui a ver, te digo, unos a otros y a otros, y pues necesito tal documento, necesitas aquel documento, y pues fue un batallar, ir de documentos en documentos. También Ah, como que fui enriqueciendo también mis documentos, porque lo que yo tenía también me mandaban a los archivos y también fui cotejando lo que yo tenía. ya volvimos aquí. Ya Bueno, regresamos. pequeña pausa por cuestiones tecnológicas, como les dije, pero no se asusten, aquí vamos a regresar. Y Mine, quiero hacer una pequeña pausa para ver los comentarios que tenemos aquí en Facebook, que ¿Sí? tenemos varios comentarios. Dice Isabel Vargas, saludo mi querida Mine. Muchas gracias por estar aquí Gracias, acompañándonos. Claudia Sandoval, saludos a dos hermosas escritoras. Gracias, Claudia. gracias, gracias. Dalila, gusto saludarlas, compañeras. Muchas gracias, Dalila, por estar siempre ¿Verdad? con nosotros. Laura Martínez, felicidades a las dos y saludos. Gracias, mi querida Laurita. Qué gran historia. De verdad es una muy gran historia, además de que eres una persona muy creativa, Mine, porque yo jamás me hubiera imaginado una historia así como la que tú hiciste en tu libro. Y además de estos retos, síguenos platicando de este reto de poner en orden cronológico tantas cosas, transcribirlas casi casi o leerlas, porque pues ya no se veían, supongo, las letras. ¿A qué otros retos te enfrentaste además de esto que nos platicas? Pues mira, te digo, ya tenía yo también, o sea, documentos, pues Dios, o no sé, la vida te va llevando y pues me dieron también acceso a los archivos porque lo que necesitaban era abrir lo que son las escrituras de la escuela, escrituras que no aparecen porque la persona que firmó o que donó el lugar pues ya falleció desde hace mucho tiempo. Pero, Claro. pero cada vez que yo entraba a algún archivo, pues tomaba fotografías de documentos que a mí me interesaban. Te digo, y bueno, ya para no hacerte tan largo el cuento y que tenía yo tantos documentos, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Fue cuando apareció, wow, ¿no? Mari Carmen, porque Sí. dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque sí tenía personas, gracias a Dios, o sea, que confiaban. Tenía yo mucha responsabilidad porque me dijeron, maestra, queremos que volteen a ver a la escuela, queremos que vean la importancia de esta escuela, porque yo les contaba, es que esta escuela es maravillosa, fue una escuela, la escuela real, o sea, la primera escuela del virreinato, de aquí surgieron los primeros de las primeras personas educadas de Córdoba. Entonces,
bueno, eso lo tienen que saber. Dice, tiene que saberlo y sobre todo la gente de mi localidad. Y fue cuando dice, bueno, pues vamos a formarle en un libro, pero bueno, ¿qué voy a hacer con 1000 y tantas hojas? O sea, yo le doy 1000 y tantas hojas a alguien y me manda por un... no van a entenderlo, o sea, es mucho, es muchísimo. Pues te digo, cuando aparece Charms pues empieza con lo de la ruta, ya sabes que vamos a buscar una ruta, que vamos a buscar esto, y de repente me cae así, ¡ping! El 20, dije, ya lo tengo, ya sé qué voy a hacer. Y pues empiezo a darle forma a lo que estaba escrito. Ya no ocupé las 1000 y tantas hojas, saqué lo más importante, capturé lo más relevante y la vida, pues lo más emocionante de cada etapa, empezando de la prehispánica, de la época prehispánica hasta la época actual, ¿no? Lo más, o sea, que te movía, lo que se sentía. Y para eso, pues, o sea, tuve que crear a los personajes porque, bueno, es importante no nada más narrar los hechos, sino entrar en las emociones, en los corazones, en los sentimientos de lo que están viviendo en ese momento las personas que están realizando o que realizaron esos acontecimientos del pasado. Y fíjate, hablando de los personajes, ¿sí podemos decir sus nombres, dar un poco de más adelanto? ¿Cómo elegiste estos nombres de estos personajes? Bueno, mis personajes, o sea, Joltik y Valentín. Mira, Joltik nació porque dije, bueno, yo quiero un personaje que si va a narrar la historia tiene que vivir por siempre. Sí, no puede ser que aparezca así de repente, sino que él tiene que haber, o sea, vivido antes para que él conozca qué pasó en esa escuela desde antes. Y pues Joltix precisamente significa eso, el que vive por siempre. Joltik, el que vive por siempre. Valentín, este chico surgió después, porque te digo que estábamos en época de pandemia, y necesitaba, o sea, leí, por ejemplo, La Ruta del Héroe, y dije, necesito un héroe, y vi que cada uno, por ejemplo, sí, no en mi familia, no en situaciones, pero tú sientes a tus niños, a tus alumnos, como si fueran tus hijos, tu familia. Entonces, muchos de tus pequeños sufren o sufrieron la pérdida de sus padres. Sentiste la pérdida de sus familiares. Algunos te hablaban o me hablaban. Yo, como la directora, tuve que recibir muchas llamadas telefónicas consolando a padres, consolando a niños, y en algunos casos me hablaron muchos pequeños que habían perdido a sus papás. Entonces dije, bueno, aquí tengo muchos Valentines, ¿no? Claro. Muchos niños valientes que se enfrentan a la vida, que se enfrentan a las situaciones, que siguen viendo el lado positivo y que la escuela para ellos es un refugio y es un apoyo. Entonces dije, bueno, pues mi otro personaje se va a llamar Valentín por la valentía que tienen cada uno de mis alumnos. O sea, luego cuando presenté mi libro en la escuela me dicen, maestra, ¿quién es Valentín? Pues
Valentín no es un niño En solamente particular. particular. Valentín son todos los niños que se quedaron en mi corazón, en mi pensamiento y que pues que salieron adelante bajo cualquier circunstancia de la vida. Para mí ellos son Valentín, sí. Entonces, pues por eso creé a Valentín y Joltik. Y Yolti, que aparte, como te digo, muy creativa, también en tu libro tiene un final inesperado, que no se los voy a adelantar para que lean el libro, pero muy emotivo también. Y también, bueno, obviamente los nombres pues les quedan muy adecuados a los personajes, cobran vida, no es una historia aburrida, porque sí das datos estadísticos, das fechas, pero no es nada aburrido, es realmente te devoras el libro en 3 patadas, porque es muy interesante y quieres saber qué más sigue. Entonces también hablando, fíjate, de esta etapa histórica en la educación de México, ¿qué patrones ves o qué lecciones crees que podamos aprender durante toda esta etapa en la educación en México? Y bueno, para que como sociedad podamos mejorar la educación también o mezclarnos incluso en la educación de México, no solo delegársela a los maestros, sino también ser parte de esa evolución educativa. Bueno, pues la educación en México ha ido evolucionando poco a poco. En el libro se va mostrando cómo surge, cómo va haciendo algunos cambios, algunos más rápidos, otros más lentos. Sin embargo, pienso yo, actualmente nuestro mundo va demasiado rápido. Ha ido está yendo a una velocidad increíble y la educación en cuanto a las aulas se está estancando un poco. Hay muchos chicos que luego dicen, pues me aburro dentro del salón de clases. Necesitamos maestros innovadores, maestros que les guste la tecnología, que sepan pues manejar todos estos adelantos y que no nada más sea esto de educación para la vida de dientes para afuera, sino que los lleven a vivir situaciones de la vida, situaciones que, que los haga confrontar sus ideas y utilizar tanto las computadoras, porque las computadoras pues ya no son situaciones pasadas, sino son presentes y futuras. Entonces, un niño que no sepa ocupar una computadora es un niño que es analfabeta, totalmente analfabeta computacional. El Claro. maestro, por ejemplo, yo te digo, por ejemplo, Suni, yo soy del siglo XX, a veces me están hablando un poco en chino en cuestiones de informática y de esto, pero tratar yo ya no doy clases, pero aunque no doy clases, trato de informarme, de estar actualizada, porque estamos yendo muy rápido, muy rápido. Y las escuelas más que ya no deben de ser nada más siéntate y estate en tu pupitre, sino investiga, busca, vamos a ver bueno, yo tengo tal idea, bueno, búscale, vamos a hacerlo, tienes que hacerlo, ¿cómo lo haríamos? Abrir panoramas, o sea, y los padres, pues, dar experiencias nuevas, apoyar a los maestros, o sea, Exacto. apoyando a los maestros y trabajando en conjunto, tanto maestros como padres de familia. No, o sea, no son contrarios, no son rivales, porque hay en algunas ocasiones que, bueno, no, es que el maestro
o sea, somos equipo, o sea, Exacto. somos un equipo. Y pues también, por ejemplo, o sea, las formas de leer, la forma de escribir, pues hacerlo moderno. O sea, ¿cómo vamos a enseñar a un niño del siglo XXI eso de mami, mi mamú, pape, pipo, pu? Eso ya está pasado ya no es enunciados completos. O sea, ¿a poco? Bueno, no sé, Suni, tú que eres mamá, cuando tú le dabas la mamila a tu bebé, ¿a poco le decías, esta es una MAMI? No, decías, ten tu mamila. Camila. Sí, completa, ¿no? Porque si no, fíjate, no le ibas a enseñar a hablar. Y entonces, si tú enseñas a que un niño hable correctamente, diciéndole la palabra completa, así tienes que enseñarlo a escribir con la palabra completa, con el enunciado completo. Y pues con nuevas dinámicas, nuevas tecnologías y preparándonos para lo que viene. Pues, Y justamente hablando un poco del futuro, ¿cómo visualizas tú el futuro de la educación en México? mira, primeramente tenemos que buscar que nuestros planes, nuestros programas sean adecuados para los niños mexicanos, porque casi siempre estamos pues pensando en niños de otros países. Tiene todo esto que adecuarse a nuestros niños que tienen pues su cultura, sus costumbres, sus ideas, su mundo. Y ya que tengamos nosotros esto, tenemos acá personas grandiosas, educadores maravillosos, pedagogos, psicólogos, que se haga un programa para México, un programa adecuado y visualizo un país triunfador, un país con una tecnología y hacer con niños pensantes y niños, pues, innovadores, niños reflexivos, o sea, niños que necesitamos para sacar a México adelante. Y sobre todo, ¿sabes qué es lo que siento que atrasa nuestro país? Es las ideas que, por ejemplo, llega un presidente y pone un programa, un plan, y luego llega otro y dice, esto no sirve, lo vamos a quitar, y el maestro todavía no está adaptado, no sabe ni qué cosa, y ya le cambiaron el plan, ya le cambiaron el programa, y tiene que adaptarse a lo nuevo. Entonces, simplemente, o sea, hacer un plan, un programa y continuarlo. O sea, si Suni es presidenta y luego llega Minerva, pues, bueno, voy a continuar lo que hizo Suni. A lo mejor vamos a hacer ciertos cambios, esto vamos a apretarlo un poquito, pero no cambiar todo, porque si no, no estoy perjudicando, no estoy dejando en mal al presidente anterior, Ujú. sino nuestro sistema educativo es el que se perjudica. Y fíjate, hablando de este tema de que, por ejemplo, un presidente ya cambia o hacen reformas educativas. En el pasado también existía esto, tú Ajá. nos platicabas esto. Entonces, ¿qué relevancia, por ejemplo, podríamos considerar que tiene esa historia de la educación en la actualidad? ¿Crees que nos sirva para ya no repetir patrones o definitivamente es mejor olvidarla, dejarla en el pasado y seguir avanzando? Pues mira, Suni, yo pienso, o sea, por eso es importante conocer el pasado. ¿Qué situaciones ocurrieron antes? ¿Qué pasó? ¿En qué fallaron? Y no repetir las mismas situaciones. Sí, por ejemplo, en mi libro, en Voces del Pasado, en el 1, en donde dice relatos históricos, por ejemplo, a mí el método que más me gustó de esa época fue el que puso Porfirio Díaz.
Es un método vanguardista, muy, muy adelantado a su época. Por ejemplo, enseñarles a los niños francés, inglés, Ujú. Era más completo incluso que el de hoy. el de hoy, gimnasia. Bueno, si tú Ujú. lo leíste, viste, todo lo que le enseñaban a los pequeños es un método muy completo. Ahí, digamos, lo que le falló a Porfirio Díaz es la situación de que México tenía muchas diferencias, todavía las tiene, Claro. en cuestiones del campo y la Sí. ciudad. Había mucha desigualdad en campo, ciudad y situaciones económicas, y había los padres no querían llevar a sus hijos a la escuela, sobre todo los campesinos, pues los indígenas, y pues esto hacía que hubiera rechazo hacia la enseñanza, hubiera rechazo, que no quisieran asistir a las nuevas, a la renovación esta, pero ese método, la verdad, era algo que si hubiera continuado, fíjate hasta dónde hubiéramos llegado. Sí. ¿Qué le faltaba quizá? Yo lo que hubiera hecho, o sea, es una cierta modificación para ponerlo también, o sea, adecuarlo Ujú. al campo, porque después, en la época de la revolución, hacen un cambio total, que el cambio total perjudica a los que Ujú. estaban en la ciudad, que vuelven, o sea, que hace la escuela demasiado elemental, y talleres y talleres y talleres. Yo hubiera dejado lo que puso Porfirio Díaz y Ujú. aumentar los talleres, Aumentar. aumentar Eso los es. talleres Sí, tienes toda la razón. para enriquecer lo que tenían. Pero, te digo, la situación luego es política, Ujú. es el malo, y pues como este es el malo, pues vamos a quitarlo, ¿no? Vamos a Sí, desaparecer todo lo que hizo. sí, Entonces, desafortunadamente. ya no Y continúa lo bueno que hizo esta persona. claro, y la sociedad, pues, es la que termina adaptándose a estos cambios, y a veces, como dices, pues, hace que retroceda lo que ya llevamos avanzado, pero bueno, pues, ante eso igual, ante la decisión de la mayoría, pues, ya no podemos hacer mucho más que adaptarnos y seguir Pues, evolucionando. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasarles el videíto de escritoras que inspiran. Este videíto es de Guadalupe Nettel, entonces vamos a verlo. claro. Guadalupe Nettel nació en la Ciudad de México el 27 de mayo de 1973. Es una escritora mexicana contemporánea reconocida por su obra narrativa que explora temas como la identidad, la soledad, las relaciones humanas y la otredad. Su estilo se caracteriza por una prosa precisa y una gran capacidad para observar y narrar las complejidades de la vida cotidiana. Guadalupe Nettel pasó parte de su infancia en Francia, lo que influenció su perspectiva cultural y literaria. Desde joven, se interesó por la literatura y comenzó a escribir a temprana edad. Estudió literatura francesa en la Universidad Nacional Autónoma de México y concluyó un doctorado en Ciencias del Lenguaje en París. Nettel ha escrito tanto en español como en francés y ha publicado cuentos, ensayos y novelas. A lo largo de su carrera, ha sido galardonada con premios como el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero en 2013 y el Premio Herralde de Novela en 2014, uno de los más prestigiosos de la literatura en español. Entre sus principales novelas se encuentran El huésped. Es la primera novela de Nettel y es una historia que explora la relación de una joven con un ser que habita en su interior, mezclando elementos de lo fantástico con la realidad. También El cuerpo en que nací es una novela de carácter autobiográfico que narra la infancia de la autora en México y en Francia, explorando temas como la identidad y el sentido de pertenencia.
Su novela Después del invierno ganó el Premio Herralde de Novela. Es una historia sobre la soledad y las relaciones humanas, centrada en dos personajes que viven en París y Nueva York respectivamente. Y en La hija única aborda temas de maternidad, vida y muerte, siguiendo la historia de varias mujeres cuya vida se entrelazan en torno a la experiencia de tener hijos. Guadalupe Nettel es conocida por su capacidad para explorar temas complejos y oscuros con una voz narrativa sutil y penetrante. Nettel es una de las voces más destacadas de la literatura mexicana contemporánea y su obra sigue recibiendo elogios tanto en México como a nivel internacional. Desperdiciamos muchos años haciéndonos estas idealizaciones acerca de lo que debería de ser la felicidad, lo que debería de ser nuestra vida, y pasamos una buena parte frustrados y atormentándonos por lo que no tenemos, ¿no? Yo creo que el punto de inflexión siempre llega y hay un momento en el que nos damos cuenta de que tenemos muchas cosas o tenemos una cosa, a lo mejor es una, pero sí es una amistad importante, un hijo, un vínculo con alguien, una relación amorosa que quizás no habíamos apreciado lo suficiente, y esto era parte de lo que tenía ganas de contar en este libro. Guadalupe Nettel, una autora, escritora mexicana. Y vamos a ver también si tenemos algunos otros comentarios aquí en vivo en Facebook o en nuestro WhatsApp. Recuerden que es se los voy a decir, es el 55 18 96 85 90. Y tenemos aquí el comentario de Faride Oro Plata. Hola, soy Shirley, saludos a las dos, abrazos, mi querida Shirley. Muchísimas gracias por estar aquí. Isabel, el hilo conductor tan famoso, sí, ese fue el que te ayudó a enlazar todas estas páginas, y que bueno, faltan más. Faride, Shirley, los que están escuchando esta entrevista, les recomiendo ampliamente estos libros: Voces del Pasado, Historia de Córdoba, Veracruz, contada de una manera increíble para que niños y grandes disfruten leer. Así es, la verdad es muy interesante, te digo, también tiene mucho tu sentido humorístico, mi querida Mine. Ahí también se plasma, para los que tenemos la dicha de conocerte en vivo y conocerte, compartir momentos, también tiene ahí mucho de tu humor, y lo cual me encanta porque nos hace reír también en algunas situaciones. Y bueno, ¿qué es lo que sigue, Mine? Sabemos que va a ser, no sé si una trilogía o una serie de estos libros. Mira, yo lo que pienso sí es una saga, porque pues yo pienso que da para más. Estoy pensando cómo lo voy a seguir estructurando. Empieza, como dices, empieza de aquí, de Córdoba a Veracruz, pero es de Córdoba para el mundo. Sí. Porque, de hecho, pues en Ecuador me dicen la historia es igual. Perú, España, porque te digo, el segundo libro, que es Voces del Pasado, Gritos de Libertad, pues no habla sobre escuelas, sino habla sobre las situaciones de los nativos americanos y de los afroamericanos, de cómo eran tratados, y sobre todo las situaciones de independencia. Todo esto, pues, no nada más es de México, esto es de toda América Latina y de toda España. Yo trato en los libros son situaciones crueles, muy, muy difíciles de contar. Muy cruentas. Sí, muy, muy duras, porque si tú las estás viendo, o sea, si te las estás imaginando, las sientes y es terrible, es feo. Pero como dices, están salpicadas de un poquito de humor, de inocencia, de aventura, para que sea una literatura un poco más ligera y la puedan leer desde pequeños de 7, 8 años hasta adultos, y cada quien se quede
con el espacio que le corresponde, quizá le digo al niño se quede con lo que es la aventura, pero un adulto reflexione sobre las situaciones que se estaban viviendo en esa época y que se están viviendo en muchos países en la actualidad, y que nosotros podemos hacer algo para ayudar, o que por lo menos que no se repita y que no se hagan estas situaciones en nuestros países, o con las personas que luego vienen, por ejemplo, de refugiados o que están viviendo en otras naciones y que los tratan, o sea, de una manera, pues, inadecuada, o sea, los explotan. Sí, entonces, no nada más son voces del pasado, sino que también son voces que hacen eco para que lleguen a nuestro presente y que se proyecten hacia nuestro futuro. Como que se corta un poquito la imagen, el audio, Se quedó un poquito, ¿verdad? sí, se quedó un poco estática. Pero Ya, como que se nos estaba cortando un poquito el audio, pero fíjate que esto que dices, tan interesante, que sí, justamente el ser humano tiene que desarrollar la fortaleza para esos momentos, pues por ejemplo que nos platicabas de la Revolución Mexicana, de la Independencia, en lo que, bueno, cosas, sí, muy terribles que pasaron en ese entonces, ahora también la cuestión de la epidemia que nos acaba de pasar hace poquito. Pero si tú pudieras dejar un mensaje en la historia de México, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese mensaje que tú quisieras dejar? bueno, pues mi mensaje en cuestión de la historia de México, y si tú te pones a leer la mayoría de las ocasiones, es la falta de unidad de nosotros los mexicanos, ¿sí? O sea, si nosotros los mexicanos, independientemente de nuestras diferencias, estuviéramos más unidos, o sea, otro gallo nos cantaría, ¿no? Claro. Estaríamos mejor, o sea, yo te ayudo, tú me ayudas y vamos a subir, vamos a remontar, vamos a llegar más alto, ¿sí? Si empiezas, por ejemplo, lo que es la conquista, pues te digo, en el segundo libro nada más lo que estamos hablando es de la independencia, pero lo que se nota mucho es la desunión y las guerras civiles, porque la independencia no es otra cosa que una guerra civil, es una guerra entre hermanos, no es una guerra entre un extranjero y un mexicano, es una guerra entre mexicanos y mexicanos. Sí, entonces, Desafortunadamente. o sea, que en esa época no eran mexicanos, ¿verdad? En esa Claro, eran época extranjeros. eran de la Nueva época España, Francia. era Nueva España, eran de Ujú. la Nueva España, pertenecían al reino de España, pero eran el mismo grupo. Entonces, eran guerras civiles, o sea, y antes regresamos, por ejemplo, la conquista también es una guerra civil, o sea, los indígenas contra indígenas, porque, o sea, los nativos americanos contra nativos americanos. Claro. O sea, los españoles, la verdad, ahí eran demasiado pocos como para que hubieran ganado a tantísimos americanos. Ganaron porque estaban divididos. Y ya después te digo, todas nuestras guerras casi siempre han sido por la desunión. Mm. Entonces, yo lo que veo aquí, que quisiera que México estuviera unido, que no hubiera separaciones entre ricos y pobres, entre
como diría, entre fifís y gente. No, o sea, todos somos mexicanos, Claro. y todos nos tenemos de apoyar y tanto, o sea, tú me necesitas como yo te necesito, ¿sí? Entonces, vamos pues a echarnos la mano y a subir y a estar arriba los dos y apoyarnos y subir y qué bueno, ¿no? Porque pues entre más unidos estemos, más fuerte es nuestro país y más importante sería México, ¿sí? Exacto, un bonito mensaje de unión y pues muchísimas gracias, Mine, por aceptar esta entrevista, por estar aquí, recordándoles que sus libros los pueden adquirir por el momento en Amazon, Mine. Sí, los pueden encontrar en Amazon o me pueden en mi Face y, o sea, yo se los puedo mandar, pero sí en Amazon ahí están los libros, es Voces del Pasado 1. Voces del pasado. Voces del Pasado, no de papel. No del papel, esa es otra cosa. Voces del Pasado, que habla sobre la educación, la historia de la educación en México, pero tiene que ver con toda Latinoamérica. Así Y Gritos de Libertad, que es sobre la independencia. Y pues vamos a seguir con a lo mejor la guerra de reforma y todo lo que continúa, porque tenemos para dar, o sea, para dar y regalar, ¿no? Entonces, para conocer más sobre nuestra historia. Sí, pues aquí estaremos entonces en otra entrevista conociendo tu tercer libro, el cuarto, y bueno, todos los que vengan en esta saga de Voces del Pasado. Muchas gracias, Minerva. Y bueno, yo quisiera despedirme con un escrito que dice de la siguiente manera: la educación en México es la fuerza que impulsa nuestra transformación como nación desde las raíces de nuestras civilizaciones prehispánicas que valoraban el conocimiento como una herencia sagrada hasta los desafíos contemporáneos. La educación ha sido el pilar sobre el cual se construye el futuro. Cada maestro que enseña, cada estudiante que aprende, está contribuyendo a la creación de un México más justo, equitativo y lleno de oportunidades. La educación es el camino que nos conecta con nuestras tradiciones y nos lleva hacia un futuro lleno de posibilidades. Sigamos cultivando ese conocimiento con pasión, porque en cada niño se está forjando el mañana de nuestro país. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Esto fue Voces del Papel, escritores que inspiran, y nos vemos la próxima semana, el próximo martes a las 4 en punto aquí en Utopía Radio. Muchas gracias y un beso a todos. Gracias, Mine. Gracias, Tuni. Bye. Muchas gracias, Tuni. Bonita tarde a todos. Hasta luego. Bye. Esto ha sido todo por hoy en Voces del Papel, escritores que inspiran. Gracias por acompañarnos en este recorrido literario. Espero que las historias y pensamientos compartidos hoy hayan encendido una chispa de inspiración en ti. Nos sintonizamos en el próximo programa para seguir explorando el fascinante mundo de la literatura. ¡Adiós! Utopía Radio TV.